los bienes de extinción de dominio tienen en Colombia una regulación específica, que es el Código de Extinción de Dominio, la Ley 1708 y la Ley 1849. Estos traen unos mecanismos de administración de bienes que están totalmente regulados y que tienen un foco y un objetivo, o más bien, por decirlo así, un mandato, y es garantizar que los bienes, mientras surten el proceso de extinción de dominio, sigan siendo rentables, productivos y generadores de empleo. Esto se logra a través de la figura del arrendamiento. ¿Por qué se da este mandato? Porque los bienes tienen una medida cautelar que simplemente lo saca del comercio y que le exige al administrador del fisco, que es la SAE, por ley, en virtud del artículo 90 de esta ley, es el administrador del fisco, la SAE, le exige que tiene que garantizar que estos sean rentables, porque en caso de que se ordene una devolución sobre los bienes, nosotros tendríamos que entrar a devolverlos no solamente los recursos generados durante la administración, sino también en muchos casos a entrar a responder por una falta de productividad de los activos. Entonces, yo creo que esta propuesta tiene que ser ponderada en la medida en que, los activos que están extintos, que ya pertenecen al Estado, que ya tienen una sentencia de extinción de dominio, sin lugar a dudas pueden ser parte de esos proyectos que ha mencionado el presidente Gustavo Petro. Uno de los grandes debates que se dio en la DNE fue que se asignaba todo de manera discrecional y subjetiva. Eso fue lo que se planteó y que está comprobado en sentencias judiciales. Y ese fue el gran cambio de la SAE. La SAE tiene un sistema en donde se asigna de manera aleatoria, en donde para ser depositario tú tienes que cumplir con unos requisitos, en donde para ser gerente tienes que cumplir con unos requisitos, en donde hay una idoneidad, una experiencia atada a una selección, pero también hay un proceso aleatorio que garantiza una decisión objetiva. ¿Sí? Que llegue alguien que no es amigo del presidente, que no es Claro. parte de una estructura distinta a lo que lo técnico exige. Y fíjate que en SAE todas las decisiones hoy en día son colegiadas, ¿sí? Entonces hay comités técnicos, comités de asignaciones, comités de depositarios, comités de negocios. Yo cuando teníamos estas discusiones anteriormente, parte de lo que decía es, no hay una sola decisión que tome directamente el presidente de la SAE. Todas las decisiones son colegiadas. Entonces, al ser todas las decisiones colegiadas, pues obviamente hay órganos de equilibrio y de control, hay diferentes formas de pensar las cosas. Por lo tanto, yo lo que creo es que este debate va a estar muy interesante. Yo comparto que muchos de estos bienes tienen que ser parte de la solución que el país necesita. Lo fueron para la reactivación económica, con la posibilidad de entregar predios para vivienda de interés social, con lo que hicimos en Cali, con lo que hicimos en Medellín, con lo que hicimos en Barranquilla. ¿Sí? Eso ya mostró que sí se puede dentro de un marco regulatorio. ¿Sí? Ahora hay que mirar cómo ampliamos ese marco regulatorio y le damos un mayor alcance. Ese será un debate muy interesante que tendrá que ver el país en los próximos meses. Nosotros iniciamos, digamos, con un ejercicio en donde vimos a la SAE como una empresa que genera recursos a través del arriendo y de la venta de inmuebles y a través de la administración de sociedades. Pero como toda empresa tiene una responsabilidad social. Y cuando tú lo ves desde la lucha contra las drogas es integral. Y estos activos tienen que ser parte de la solución en las regiones. ¿Cómo lo demostramos? ¿Cómo empezamos con esa ruta? Lo primero que hicimos fue trabajar con el Ministerio de Vivienda para que estos activos, los lotes que tenían vocación para la construcción de vivienda de interés social y que estaban extintos, pasaran a los municipios y a los departamentos para construir vivienda de interés social. Eso ya se está haciendo, se hizo en varios departamentos de Colombia y ha sido muy efectivo. También lo trabajamos con los municipios y departamentos para que vía cruce de cuentas ellos pudieran hacerse a estos activos contra los impuestos que nosotros les adeudábamos, y en eso en ciudades como Cali se han hecho unos proyectos muy significativos. Lo empezamos a trabajar con Medellín, se ha propuesto para Bogotá, se ha hecho en otros municipios del departamento del Valle, y en predios rurales también hemos trabajado proyectos con organizaciones, pero siempre en lo que está en proceso con arrendamientos, y en lo que está extinto haciendo transferencias a entidades públicas. Recientemente transferimos eh, eh, la Posada Alemana, que es un predio de Carlos Leder, se lo transferimos porque estaba extinto al departamento del Quindío para hacer un gran parte temático. También le terminamos de transferir
la finca de Pablo Escobar se la transferimos ya al municipio de Puerto Triunfo para que terminara de construir el parque. Pero lo cierto es que hay que también ponerle el ojo al proceso de extinción de dominio. Y te lo digo por algo que es clave. Tan solo, ustedes lo han dicho, tan solo el 13% del inventario está extinto. Si hablamos de 7.000 predios rurales, tan solo 1.000 están extintos. Si hablamos de 24.000 predios urbanos, ¿sí? Tan solo 14.000 están extintos. Perdón, ni siquiera eso, tan solo 6.000 están extintos. Entonces, eh, ahí parte de la discusión está en por qué se demoran tanto los procesos de extinción de dominio. Nosotros hemos venido planteando en múltiples escenarios, nacional e internacionalmente, y es parte de lo que siempre discutimos con todos los administradores de bienes. En Colombia hay tres medidas cautelares, ¿sí? Una es la pérdida de facultad dispositiva, el embargo y el secuestro. Es el secuestro el que le entrega el bien a la SAE para ser administrado. Pero, Sí. pero la fiscalía tiene otras dos condiciones que son, tiene la posibilidad de embargar y de quitar la facultad dispositiva de los bienes. Entonces, lo que estamos viendo es que muchos activos llevan muchos años eh, embargados y secuestrados, pero sin ni siquiera una demanda de extinción de dominio o sin una sentencia. Entonces, eso hace que el Estado se dedique a administrar y administrar y administrar bienes que son ajenos, que no son del Estado. Y que lo que se ha encontrado como solución es salir a enajenarlos tempranamente, es decir, a venderlos sin una sentencia, siempre y cuando se presenten unas causales. Lo que nosotros hemos dicho es, deberíamos ser un poquito más juiciosos al momento de secuestrar todos estos bienes para que esas sentencias de extinción de dominio se den en un tiempo más eficiente. En Colombia tan solo hay 11 jueces de extinción de dominio, tan solo hay 4 magistrados en segunda instancia de extinción de dominio. Deberíamos tener más jueces de extinción. Hay un estudio de la rama que establece que se necesitan por lo menos 50, que se necesitan por lo menos 2 salas más de extinción de dominio. Entonces, tenemos un rezago importantísimo en la toma de decisiones que no permite que esto sea, que esto sea, que esto sea contundente y eficiente. Ahora bien, se supone que la plata que produce la SAE, que se le entrega a la rama judicial, es para fortalecer a jueces y magistrados. Entonces, lo primero que deberíamos discutir con el ministro de Justicia es nombremos los jueces, nombremos los magistrados, vamos a fortalecer el proceso de extinción de dominio, identifiquemos dónde están esas demoras dentro del mismo y entremos a impulsarlo para tener un mayor portafolio de bienes, para saber con qué bienes podemos contar en realidad, para no generar detrimento patrimonial en algunas decisiones que se puedan tomar por administrar o por mal administrar o por destinar bienes que no son del Estado. En sociedades, la gran mayoría de los activos aún se encuentran en proceso, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vamos a ver qué es lo más importante, tenemos que empezar por lo que está en proceso. Mire, nosotros tenemos una sociedad que está en proceso y está también en liquidación al mismo tiempo, que es Blue Fashion, que tiene un valor patrimonial de más de 240.000 millones de pesos y que tiene activos como el centro comercial Gran Estación 2, que tiene unos lotes muy importantes en Bogotá, que tiene lotes en Funza. Esta sociedad es realmente importante. Tenemos una sociedad que es dueña de una zona franca y de unos predios en Maceo, Antioquia, que se llama SEI Calizas y Minerales. Esta sociedad tiene un valor patrimonial de más de 197.000 millones de pesos y sobre los predios de esta sociedad funciona una gran planta de caliza en donde está Cemex, que es muy Sí, importante sí, sí. poder poner productiva y Este garantizar que también está tenga en proceso. recursos. Está en proceso. Fíjate que también está en proceso el Hotel Sunrise de San Andrés. Tenemos en proceso eh, 2 comercializadoras de oro que son las más grandes de Colombia, que también son casos de éxito, que son Meprecol y 6J Gutiérrez. Son empresas que pueden estar vendiendo de manera conjunta más de 300 millones de dólares al año en oro. ¿Sí? Y el caso de 6J Gutiérrez es muy positivo porque fue una empresa que cuando la recibimos, dado el estigma que se generó por la extinción de dominio, entró con una cantidad de discusiones legales y bancarias y se fueron los bancos y le quitaron los cupos y una empresa que vendía, esa sola empresa vendía 300 millones de dólares, con el proceso de extinción de dominio pasó a vender 500, 300 millones de pesos.
¿sí? Nosotros iniciamos todo el proceso, incluso con OFAT, para poder mostrar que esto está en manos del Estado. Le pusimos una junta directiva, le pusimos un gerente, nombramos un oficial de cumplimiento, hicimos toda la tarea y hoy esta empresa pasó de vender 500 millones a 500.000 millones de pesos en un año. Entonces, es que aquí las decisiones son realmente, realmente importantes porque son decisiones de productividad. Si esta empresa, si fuese devuelta en virtud de una sentencia judicial, lo Ujú. primero que generaría en caso de no tener productividad sería un detrimento patrimonial Claro. gigante, porque el afectado va a decir, yo la entregué vendiendo esto, me la devolvieron vendiendo esto, ¿sí? O en estas condiciones, como ha sido algunos casos que hemos visto. Entonces, casi que nos hemos dedicado a ese pareto de las más importantes para poder trabajar en que sean realmente productivas. Ni qué decir de Grajales, una de las joyas de la corona del Valle del Cauca, una empresa que está en tres sectores de la economía en sí misma, un grupo empresarial. Está en el sector hotelero, está en el sector agroindustrial, está en el sector inmobiliario, genera más de 300 empleos. Hoy en día tiene junta directiva, tiene un gerente y produce utilidades para la SAE. Pero cuando hablamos de lo extinto, pues sin lugar a dudas, ya en extinto tenemos que hablar de Drogas La Rebaja, una Ujú. empresa que tendremos que entrar a valorar y determinar cuánto cuesta para efectos de poder tomar las determinaciones pues, que sean coherentes con el objetivo del Frisco. Y tenemos una serie de inmobiliarias y de constructoras que no son muy conocidas, pero que eran instrumentos para el lavado de activos en algunas regiones del país y que pudieron tener unas sentencias de extinción que le pasaran su propiedad al Estado y que tienen que terminarse esos procesos de valoración para poder continuar con su venta. Ahí está Támesis, ahí está, por ejemplo, JDM, ahí está ARA, que pertenecía a los Rodríguez Orejuela, está ABC, está Murcia, bueno, entre otras que no son por sus nombres tan conocidas, pero por sus activos en algunos casos sí.